acá en la congregación, en la ciudad de Rosita, en el Templo de Hermosa. Y bueno, y todos los que van a ver este video también en el canal de YouTube. Así que bendiciones a todos y que el Señor les bendiga y les derrame ricas y abundantes bendiciones en sus vidas. Así que en esta noche creo que es importante aprovechar el tiempo. Dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y yo no solamente quiero darle una reflexión, quiero darle una enseñanza, que aprendamos. Me encanta enseñar la palabra del Señor y espero que a ustedes les encante aprender también de la palabra del Señor. Creo que es lo mejor que Dios espera de nosotros. En algunas ocasiones me gusta, he repetido este texto y me encanta cuando el apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que en ella crezcáis para salvación. Hoy quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos. En el libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Quiero que hoy meditemos, estudiemos la palabra del Señor. Y la carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta muy importante, porque es la primera carta donde inicia a escribírsele a una iglesia o a la iglesia, ¿verdad? Sabemos que el libro de Hechos es un libro de transición, es un libro histórico, pero el libro de Romanos, o la carta del apóstol Pablo a los romanos, es una carta ya dirigida directamente a una iglesia, y era la iglesia que estaba en Roma, ¿verdad? Entonces, en esta noche quiero centrar el ejemplo de la justificación. Quizás muchas veces nos hemos pensado, viajo en bus y en algunas ocasiones me ha tocado conversar con muchas personas acerca de, y casualmente el sábado pasado, el sábado creo que fue 11 sábado, si no me equivoco, ¿verdad? 11 de febrero, un muchacho se subió al bus y comenzó a predicar, entre comillas, el evangelio. Él dijo: me permiten predicar el evangelio, pero lastimosamente de esa misma manera hay muchos decir predicar el evangelio y no se está hablando del evangelio, es otra cosa. La palabra evangelio son las buenas noticias de Dios al hombre, cómo Dios trata con el hombre y saber quiénes somos como hombre también, pero también el evangelio da la solución a ese problema que tenemos. El apóstol Pablo, él escribió esta carta con ese propósito. Y el texto clave de esta carta del apóstol Pablo a los romanos lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. No sé si lo podemos decir juntos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Note que la palabra no dice que el justo vive por su sentimiento, por lo que siente o por sus emociones. El justo vive por la fe. Entonces, el apóstol Pablo hace énfasis al evangelio. Y luego que él hace énfasis al evangelio en estos textos, en el versículo 16, desde el versículo 18 en adelante hasta el capítulo 2 y capítulo 3, habla del problema del hombre. El hombre tiene un problema y el apóstol Pablo allí en estos capítulos habla acerca del hombre moral, inmoral y religioso. Hace ver al hombre cuál es el problema del hombre. Entonces, el ejemplo de la justificación. Bueno, el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, versículo 18 al 32, él habla acerca del hombre inmoral. Dice que se desvió de Dios, no, dice,
el versículo 18 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El versículo 18 inicia hablando y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia, que los hombres detienen con injusticia la verdad. Inicia dando esos detalles, hablando del hombre inmoral. Pero en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 16, el apóstol Pablo habla del hombre moral. Y en el capítulo 2 dice, pues tú que juzgas, ¿quién eres tú que juzgas? Pues que en lo que juzgas te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cuál es el problema de este hombre? El pecado. Él no es una persona inmoral, pero no tiene en cuenta a Dios. Él dice también, yo no hago nada malo, yo soy bueno, solo está juzgando, solo está viendo a los demás. Entonces en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo inicia hablando del hombre moral. Tú que juzgas, dice, ¿por qué no te juzgas a ti mismo, verdad? Entonces inicia hablando de eso. Solamente estoy haciendo un repaso. Capítulo 2, versículo 17 al 29, habla del hombre religioso, hablando directamente de los judíos, porque ellos creían tenerlo todo, porque tenían la ley, se afirmaban en la ley, pero sin embargo ellos no la cumplían. Entonces ellos eran religiosos. ¿Cuál es el problema del hombre inmoral y religioso? Es el pecado. No han conocido a Dios, están desviados de Dios. Entonces el apóstol Pablo, luego en el capítulo 4, él va a hablar acerca del hombre o cómo el hombre es justificado, cómo entra esa relación con Dios, cómo es declarado justo delante de Dios. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Imagínense que espacioso es el camino, tiene 3 carriles el camino que lleva a la perdición. Ahí va el inmoral, el moral, el religioso, pero ninguno de ellos son justificados, ninguno de ellos han puesto su confianza en Jesucristo como su Salvador. Por lo tanto que su camino va con destino al infierno, va sobre ese camino espacioso. Pero el camino que lleva a la vida eterna dice que es angosto. Jesús dijo en Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino. Si Él hubiese dicho, soy un camino, significa que hay muchos caminos más. Pero Él dijo, yo soy Él, en singular, el único camino que lleva a la vida eterna. Dice que Él es la puerta y el que por Él entra tiene vida. También dice la palabra del Señor. Entonces, van a haber algunas cosas que me las voy a tener que saltar porque necesito resumir. Entonces, la salvación tiene que ver con la Trinidad de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hablamos de la justificación, somos declarados justos por el Padre, a través de su Hijo Jesucristo somos declarados justos, justificados delante de Dios. Tenemos la reconciliación por medio de su Hijo, eso nos dice Romanos, que hemos sido reconciliados con Él, y tenemos la redención a través de Jesucristo, también que se le llama, tenemos la propiciación, que es la justicia de Dios, y somos reconciliados con Dios a través de su Hijo Jesucristo. La justificación es por gracia mediante la fe sola, aparte de las obras. Vamos a ver el ejemplo de la justificación. Note que el tema se llama el ejemplo de la justificación. Y aquí el apóstol Pablo va a poner
al menos 3 ejemplos de la justificación, 2 ejemplos de la justificación. Y vamos a ver el ejemplo de Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? La pregunta es, bueno, no quiero adelantarme, vamos a ir viéndolo paso a paso. La justificación es por gracia mediante la fe sola, aparte de las obras. El ejemplo de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, marque allí y leamos en la pantalla. O puede ir usted corrigiendo en su Biblia también. Dice, ¿qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Es decir, en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Escritura? El apóstol Pablo está citando las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El apóstol Pablo ahora va a hacer énfasis acerca del ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado en la dispensación de la promesa, es decir, antes de la ley. En el tiempo de la promesa, antes de que se diese la ley, él fue justificado por fe, ¿verdad? Antes de la ley. Entonces, vamos a continuar. Más adelante vemos ese diagrama. Solo tenemos allí la promesa, en el tiempo donde Abraham fue justificado por medio de la fe. En el tiempo de Abraham. La justificación mediante la obra daría a una persona la oportunidad de jactarse. La justificación por obra le da a la persona la oportunidad de jactarse y decir, no, es que yo tengo que hacer para salvarme. Yo me voy a salvar. ¿Han escuchado esa frase? Estoy haciéndole capricho a ver si yo me salvo. Y tiene que ver con que Él se salva. Lo que significa que la persona, desde el momento que usted escucha a una persona diciendo, a ver si yo me salvo, es porque él cree, tiene la tendencia de pensar que su salvación depende de él y no de la obra de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que la persona no ha puesto su fe en Cristo como su Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Efesios 2, 8 y 9? Un texto que lo sabemos. Porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la obra, por medio de la fe. Y esto dice, no es de vosotros, esto no depende de ustedes, es un don. La palabra don quiere decir es un regalo de Dios. Y luego dice el versículo 9, y no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, para que nadie levante el pecho en decir yo, ¿verdad? En decir mi obra, ¿verdad? En lugar de decir la obra de, ¿verdad? Porque la obra que nos redime, nos salva, es la obra perfecta de Jesucristo acabada en la cruz del Calvario. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por lo que él hizo, por sus obras, él tiene de qué gloriarse, él tiene de qué jactarse, pero esa jactancia no es para con Dios. Es decir, esa gloria no es para Dios, sino que sería para él, porque fue su obra. Pero dice, así Abraham creyó a Dios. ¿Qué cita estaba citando el apóstol Pablo? Estaba citando, bueno, allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, me parece que, ¿verdad? O es 15:3. Entonces, pero aquí dice en Gálatas 3, 16 al 19, así, otra vez Pablo menciona a Abraham y lo pone como ejemplo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La pregunta es: ¿usted es de la fe de Abraham o es de su propia fe, de su propio esfuerzo? El apóstol Pablo, él está dando a entender que lo que Abraham hizo no contó para su salvación, sino que fue su fe en el Señor. Fíjense de que la palabra contado quiere decir cancelado. Nosotros somos declarados justos una vez que venimos y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es decir, como que usted vaya ante el juzgado, es culpable y va ante el juez, y el juez, usted hizo algo que fue incorrecto. ¿Cuál es su veredicto que espera? Ser condenado. Nosotros, nuestro veredicto es condenado. Condenado. ¿Qué dice Romanos 6:23? Romanos 3:23, perdón. Dice Romanos 3:23. No, ese es 6:23. Por cuantos todos pecaron, están destituidos, están excluidos, es decir, están condenados porque ustedes han pecado. Ese es nuestro veredicto. Somos culpables delante de Dios. Somos culpables. Y la paga del pecado, ¿qué cosa es? Ahora sí, 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecemos nosotros por el pecado? Muerte. Merecemos la muerte. Pero ¿quién murió por el pago de nuestros pecados? Cristo. Por eso es que dice que la paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento, para cubrir los pecados, se hacía un sacrificio, ¿verdad? Mataban un animalito, un corderito. Él moría por los pecados. Había una muerte por causa del pecado. Pero ahora, por causa del pecado, dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Todos pecaron. Pero, ¿qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. ¿No es así? Él murió en nuestro lugar, Él pagó. Entonces, ¿qué hacemos una vez que ponemos nuestra fe en Cristo? El Señor nos decreta su justicia, la justicia de su Hijo, no la nuestra. Él pagó por nosotros. Cuando lo recibimos por fe, entonces somos declarados justos por el pago de otro, no por el nuestro, sino por el pago de otro, por el pago de Jesucristo. Él pagó. Usted necesita creer en ese pago que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ¿qué pesan más, nuestros pecados o nuestras buenas obras? ¿Qué pesa más en la balanza de Dios, el pecado o nuestras buenas obras? El pecado. Nuestras buenas obras son como en la balanza, como una pluma. ¿Qué dice Isaías? Dice que toda nuestra justicia, es decir, nuestras obras, son como suciedad, son como trapos de inmundicia. Cuando nosotros estamos pensando que haciendo vamos a ganarnos el favor de Dios, son como trapos de inmundicia. Una cosa es que ahora que somos creyentes, que hemos puesto nuestra fe en Él, hagamos obra. Eso sí ya va pesando en la balanza de Dios, porque lo estamos haciendo por, no para. Note que Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero en el versículo 10 dice el propósito. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Por es el medio, para es el propósito. No somos salvos por obra, pero sí somos salvos para buenas obras. No sé si ya entendieron la frase, ¿verdad? Para es el propósito, por es el medio. Sigamos.
La justificación de Abraham fue por la fe sola, aparte de las obras. La justificación de Abraham fue por la fe sola, aparte de las obras. Dice, versículo 3, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura ya en Génesis? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, oigan bien, y vamos a hacer esta definición aquí. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, el que no hace obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, le es cancelada por justicia. Entonces, es decir, yo le digo al hermano, ¿cómo es su nombre, hermano? Timoteo. Erling, ya me había olvidado, hermano Erling. Yo le digo al hermano Erling, mire hermano Erling, mañana quiero que usted me ayude a trabajar. No sé qué trabajo lo voy a poner a hacer, pero usted me va a hacer un trabajo. Entonces viene el hermano Erling y comienza a pegar bloques o piedra, me está ayudando. Yo le dije que le iba a pagar 500 córdobas por su día de trabajo. Cuando él terminó a las 2 de la tarde, terminó sus 8 horas laborales, me sacó los 500 y se los doy. El hermano Erling me dice, hermano santo, hermano pastor, gracias porque me está regalando 500 córdobas. ¿Merece gracia eso? ¿Es un regalo lo que yo le estoy dando? ¿Qué dicen? Es un pago, es una deuda que yo tengo que cancelarle. Entonces, él está obrando para que yo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está dando a entender. Dice, pero al que obra, al que hace algo, no se le cuenta el salario como gracia, es decir, no es gracia, sino como una deuda. Pero ahora dice, más al que no obra, sino que solamente pone su fe, aquí la palabra creer significa confiar en, depender de y poner la fe en. Eso significa la palabra creer. Cuando usted se sentó en la silla, el niño, mire, está feliz. No está dependiendo de él, ni los piecitos tiene puesto en el piso. ¿De quién está dependiendo el niño? ¿Y por qué él está así? Porque él cree que no se va a caer. Toda su confianza la tiene puesta en esa silla. Y usted también, los que están sentados. Toda su confianza está allí, pero si la silla hubiese estado manca, usted no se sienta porque sabe lo que se va a pegar. No es confiable. En este caso, el objeto de la fe, que es Jesucristo, Él es confiable. Y Él quiere que confiemos en Él, dependamos de Él, pongamos nuestra fe en Él. Entonces dice, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica. ¿Quién es el que justifica? Dios el Padre, ¿verdad? A través de Jesucristo. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Sigamos. Bueno, vamos a ver este diagrama. La declaración de la Biblia, cómo ser salvo y cómo no ser salvo. Cómo ser salvo y cómo no ser salvo. Note aquí a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo ser salvo? En Él es justificado todo aquel que cree, dice el texto, ¿verdad? ¿Cómo no ser salvo allá? Dice, y que todos aquellos que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ahora bajo la gracia, a través de creer en Cristo, son justificados. Aquí dice Romanos 3:28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Pablo llegó a esa conclusión, hablándole a la iglesia. Concluimos de toda esta enseñanza que el hombre es justificado por fe. Y allá, ¿cómo no ser salvo? Dice, sin la obra de ¿qué? De la ley. Sin la obra de la ley. Aquí, ¿cómo ser salvo? Si no cree, o sea, tiene que creer en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, dice, sino que solamente cree.
allá en la parte izquierda, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora Gálatas 2:16, allá, Gálatas 2:16, ¿cómo no ser salvo? Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley. ¿Y cómo somos salvos? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Y cómo no ser salvo? Y no por la obra de la ley. Por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Nadie es justificado. Y es bastante. Vamos a leer rapidito. Efesios 8, ¿cómo somos salvos? Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo no ser salvo? No por obras para que nadie se gloríe. Segunda de Timoteo 1:9, ¿quién nos salvó? El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le recuerda cómo nos salvó el Señor, y por eso está en pasado, le recuerda cómo fue la salvación. ¿Quién nos salvó? Y nos llamó, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo. Mire allá cómo no ser salvo. No conforme a nuestras obras. No fue conforme a nuestra obra. Sino, aquí, ¿cómo ser salvo? Sino según la propia, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito 3:5, nos salvó. Otra vez le recuerda a Tito cómo hemos sido salvos. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino, aquí enseña cómo somos salvos, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Un papel muy importante del Espíritu Santo, quien nos renueva. La manera del hombre, mire cómo es la manera del hombre para ser salvo. La obra del hombre, dice yo, lo que yo hago. Allá dice, la manera de Dios, es la obra de Dios. Aquí dice un galardón, el hombre cree que la salvación es un galardón. Hay una gran confusión en cuanto a eso. Unos creen que la salvación es un galardón y confunden los galardones con la salvación, la recompensa con la salvación. Entonces confunden esos términos. Entonces el hombre cree que es un galardón y Dios dice que es un regalo. El hombre cree que por las obras, el Señor dice es por gracia. El hombre dice Cristo más, Dios dice Cristo solamente. El hombre dice haz, yo hago. Dios dice hecho está, consumado es. La deuda está pagada. El hombre dice lograr y realizar. Dios dice cumplido, el trabajo está hecho. El hombre dice tratar, estoy tratando. Dios dice confíen. El hombre dice espero que sí, tal vez pueda ser. Dios dice tienes que saber estas cosas. 1 Juan 5:13 dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para que creyendo sepáis que tenéis ¿qué cosa? Vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces tienes que saber. El hombre dice, espero que sí, tal vez. El hombre dice, Dios nos necesita. Dios dice, yo necesito a Cristo. El hombre piensa en el pecado, Dios el Hijo. ¿Verdad? El hombre piensa en el temor, Dios dice en la fe. Tengan fe, tengan confianza. El hombre piensa en la ley, el Señor piensa en el amor. Dios dice que debe ser a través del amor. El hombre piensa que es externo, Dios piensa en interno. El hombre piensa en la religión, el hombre es religioso, o sea, piensa en su religiosidad, Dios piensa en una regeneración. El hombre mira las cosas horizontal, el hombre anda por vista, por lo que ve.
El hombre piensa horizontal, Dios quiere que nosotros pensemos vertical, hacia arriba, por la fe. El hombre piensa en acciones, Dios piensa en actitudes. El hombre piensa en desempeñar, Dios nos dice que debe ser una relación personal con Él. Una vez, y voy a ir concluyendo, porque solo estoy dejando una parte, esta enseñanza es larga, y ya llevo 30 minutos. Entonces, quisiera decirle algo. Una vez un hombre iba caminando de su trabajo a su casa y llevaba una carga. Iba cargado este hombre. Y resulta que pasando un señor en su vehículo le dijo: Señor, súbase, le voy a dar like, como le llamamos. Y aquel señor se subió a su vehículo, a su camioneta, y no puso la carga. Siguió con la carga. A lo que el amigo que le estaba dando ray le dijo, que lo quedó viendo por los retrovisores y le dijo: ¿qué pasó? Le dice: le di ray para que descanse. No, le dice: que yo pienso que así voy bien. Así hay muchos creyentes hoy en día. El Señor les ha dicho: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y el hombre sigue con su carga, sigue sintiéndose culpable, sigue cargando sus mismas cargas y no descansa en Cristo y en su obra completada en la cruz del Calvario. El Señor nos llama a descansar. El hombre piensa que tiene deuda y que a Dios le debe. Piensa en sus méritos humanos, en sus buenas obras. Piensa que la salvación es un premio que Dios le va a dar por todo lo bueno que Él hace. Y no es un premio, es un regalo. Cristo lo pagó. Claro que en el cielo van a haber premios, pero eso ya va a ser otro tema, ¿verdad? Dice, y les voy a mencionar solamente un texto, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, dice el apóstol Pablo, compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los creyentes en Cristo, un día nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo, en el cielo. Cuando ya seamos raptados y seamos redimidos con cuerpos nuevos, vamos a estar en el cielo para enfrentarnos al tribunal de Cristo. Pero ya no va a ser para determinar si se va al infierno o porque eso no concuerda con la Biblia. Va a ser para determinar los galardones, las recompensas, ¿verdad? Hay una película falsa que yo me la creí cuando estaba chavalo. No sé, me parece que le llaman la silla del juicio. Y yo miraba que el Señor se llevaba a la gente al cielo y en el cielo elegía quién era salvo y desde el cielo lo mandaba al infierno. Eso es algo antibíblico, eso es una herejía. Si el Señor hoy viniera por su iglesia a las nubes a levantar, se lleva a todos los creyentes que han sido redimidos, lavados con su sangre, y les da un cuerpo nuevo, y allá va a haber el tribunal de Cristo. Entonces, pero eso va a ser otro tema. Entonces debemos de pensar en la gracia, la deuda, el hombre piensa en deuda, Dios piensa en la gracia, en los méritos. ¿De quién? De Cristo. Nosotros debemos de pensar en los méritos de Cristo, no en los nuestros, en los méritos de Jesucristo. ¿Cuáles son los méritos de Jesucristo? Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Lo que Él hizo. Debemos de confiar en Él, debemos de mirar que es un regalo de Dios y no es por obras. Debemos de pensar en esto. Nosotros vamos a ir a un lugar que no merecemos. Somos sacados